Amigos, hermanos y oyentes de Latin TV, de nuestro programa El Evangelio Eterno, y personas que nos han visto a través de Google o a través de YouTube. Estoy delante de ustedes para hacer una corrección. Es de humanos cometer errores, es de cristianos el enmendarnos y pedir disculpas. En el mes de junio, este servidor estuvo dando varias campañas evangelísticas. Prediqué aquí en Pacoima, California, y luego salimos para New Jersey, South Amboy. De allí viajamos directamente a Puerto Rico y estuvimos una semana en Puerto Rico, y finalmente de Puerto Rico pasamos a Costa Rica, Centroamérica. En estos lugares, este servidor predicó series basadas sobre el mensaje de los tres ángeles, desenmascarando a Babilonia y desenmascarando lo que es la bestia. Dentro de esos temas se mencionó en esos lugares una noticia que este servidor había recibido de fuentes, de personas que me habían dado esta información. Y este servidor cometió el error de no constatar esta información antes de mencionarla. En realidad no fue el centro del tema. Esto fue mencionado en una serie de conferencias, pero la naturaleza de ese dato que se dio, de esa información que se dio, fue tal que ha circundado prácticamente el mundo entero, y por todas partes han estado escuchando no todo lo que se enseñó, sino solamente ese dato específico, esa información. Y tiene que ver con el Papa Francisco y el hecho que este servidor mencionó que tenía información de que el Papa Francisco tenía un hermano, o había tenido un hermano, que fue miembro de la Iglesia Adventista. En el caso de New Jersey se mencionó como una noticia y está en la serie titulada Confirmados en la Verdad Presente. En esta serie que estuvimos estudiando qué es la verdad presente, el testimonio de Jesús, la fe de Jesús, el zarandeo y la victoria, etc., mencioné este dato que me había sido dado. Este servidor lo recibió de una persona en la cual yo tenía y tengo todavía confianza. Después de hablar con esta persona y recibir información de quién le había dado a esta persona la información original, hablé, y esta persona también me dijo que sí, que era cierto. Con el tiempo, al ir corriendo, muchas personas han estado indagando con respecto a esto, y esta es la razón por la cual este servidor necesita hacer esta corrección. Yo mismo he tratado de constatar esta información y no he podido constatarla. Al contrario, más bien dirigentes de la Iglesia Adventista que tienen acceso a información de membresía en la Iglesia han aseverado de que el Papa Francisco no tuvo ni tiene ningún hermano que fue miembro de la Iglesia Adventista. Otra información que este servidor le ha llegado también es que puede ser que haya sido un primo de él. Sea como fuere, este servidor cometió el error o la imprudencia de dar una información sin haber constatado totalmente. En la serie que dimos en Añasco, Puerto Rico, salió esto, y allí se subió al internet, y muchas, miles, cientos de miles de personas vieron no la serie completa, sino solamente ese pedacito, esos 10 o 12 minutos que toma esa información que este servidor dio. En la serie de Añasco, Puerto Rico, este temario es sumamente
impresionante, basado en la palabra de Dios y los acontecimientos actuales. El título de esa serie es Espiando tras los telones del Vaticano. Y allí se estudió directamente el mensaje que conmueve al mundo, el mensaje de los tres ángeles, cómo la palabra de Dios claramente nos describe los eventos relacionados con este tiempo del fin. Y hablamos específicamente del Papa, del Papa Francisco, su trasfondo como jesuita, y también información que sí ha sido constatada, y ustedes la pueden encontrar en el internet y en nuestra página, sobre los esfuerzos de los sindicatos en Argentina para establecer la ley dominical, y cómo el presidente de uno de los sindicatos más grandes en Argentina presentó un documento en el cual él había estado personalmente con el Papa Francisco, y él le daba el apoyo para la imposición de la ley dominical en Argentina. También estudiamos el origen y parte de la historia de los jesuitas y la importancia que tiene este Papa jesuita en este momento de la historia del mundo. Los títulos de esos temas fueron un mensaje que conmueve al mundo, el Papa del fin del mundo, Babilonia, su origen y destino, la copa de inmundicia, los jesuitas y el Papa Francisco, el Papa de la ley dominical, y finalmente estás preparado para lo que se avecina. Esta serie ha sido ya editada y hemos quitado ese pedacito de información del supuesto hermano del Papa. Nuevamente en San José, Costa Rica, donde volamos directamente de Puerto Rico, estuvimos 3 días. Y el título de esa serie es Desnudando al Papado. Y nuevamente estudiamos a la luz de las profecías de la Biblia y los acontecimientos actuales lo que es el Vaticano en profecía, los escándalos del Vaticano, y aún desde que el Papa Francisco entró, los escándalos que se han destapado, y él ha estado tratando de solucionar y traer una nueva imagen al papado. Estudiamos también la importancia que tiene este Papa en este tiempo final como hombre del destino. Aunque la palabra de Dios en Apocalipsis 13 no nos da el nombre de aquel que va a ser el protagonista, sí nos dice que es el sistema del papado unido con Estados Unidos que traerá la gran crisis final. Todo esto estudiamos en San José, Costa Rica, en 3 días, y tengo aquí la serie que se titula Desnudando al Papado. En esta serie también se mencionó esta información sobre el hermano del Papa. Tengo algunas otras informaciones, pero prefiero mejor decir delante de ustedes, en lugar de dar las informaciones sobre las cuales este servidor se basó para decir esto, decir que estas informaciones no habían sido totalmente corroboradas. Hablé con las personas, me dieron la información, pero no tenía nada impreso, publicado por escrito para corroborar semejante aseveración. Desde entonces, esta información ha dado vueltas alrededor del mundo, y este servidor tiene que reconocer, pedir disculpas por haber dado una información no corroborada sobre fuentes no publicadas, y por lo tanto se cometió un error al hacerlo. Ruego en el nombre del Señor tengan a bien disculpar este error de este servidor, y creo que con esto queda aclarado este tema. Hay muchas personas que me han escrito, han llamado por teléfono, han mandado correos electrónicos pidiendo la corroboración sobre esa parte de la información de este temario, y esta es mi respuesta a estas indagaciones. Agradezco su paciencia, y después de ahora haber hecho ya una investigación más a fondo, esta es mi explicación
ruego me disculpen, esta información no debiera haber sido dada, fue un error de este servidor. Todo lo demás que se enseñó está corroborado por la palabra de Dios, está corroborado por las noticias que yo mismo les dije y hemos subido a la página del evangelioeterno.com para que ustedes puedan ver todas las demás noticias que fueron dadas, tienen su fuente donde fueron publicadas. El tema del hermano, supuesto hermano adventista del Papa Francisco, deben ignorar esa información porque no tiene una base de algo constatable o publicable. Más bien, la información que he recibido y que he constatado es que realmente el Papa no tiene un hermano que fue o es adventista. El Papa no tiene ningún hermano vivo en este momento, solo tiene una hermana. Y sus otros hermanos que ya murieron, no se ha sabido de ninguno de ellos que sea o que haya sido adventista. Gracias por su comprensión, gracias por sus oraciones y anhelamos que este mensaje y el poder que el Señor ha dado al mensaje del tercer ángel no sea ofuscado, no sea eclipsado por esta mala información que salió de los labios de este servidor. Muchas gracias, que el Señor Jesús les bendiga.